Buenos días, amigas de Educación Bíblica y oyentes de esta página. Hoy tenemos un hermoso jueves también para compartir una pequeña reflexión sobre la palabra, ¿no? Y vamos a compartir, sin más, una meditación basada en Hebreos 11, que habla sobre la fe, no un estudio exegético ni profundo sobre la fe, sino vamos a comentar qué es lo que el Señor nos transmite a través de Hebreos 11. Y sin más vamos a leer algunos versículos, no todos porque son unos cuantos, no nos daría el tiempo. Y dice así, Hebreos 11, 1 y 2. Vamos a leer para comenzar. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y el escritor continúa mostrando algunos héroes de la fe que Dios en su soberanía permitió que tengamos para ejemplo nuestro, ¿no? Esos testigos en derredor que habla en Hebreos 12. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Después en el versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y eso lo pueden encontrar en Génesis 5:24, que Dios arrebató a Enoc y se lo llevó porque tenía una vida justa delante de Dios. Después continúa el versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En el versículo 7 habla de Noé, por la fe Noé, dice en el versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció y creyó en las promesas que Dios le hizo, de que haría de él una gran nación. Y de Sara más abajo, también la misma Sara dice, siendo estéril, creyó lo que Dios le prometió, que ella sería madre de muchedumbre de gentes y Abraham padre de muchedumbre de gentes. Y en el versículo dice, al final del versículo 11 de Hebreos 11, creyó que era fiel quien lo había prometido. Sara y Abraham creyeron que era fiel el que prometió. Y en el versículo 13 de Hebreos 11 dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, ¿no? Y después continúa hablando, da muchos ejemplos. Por ejemplo, continúa con Abraham, cuando tuvo que ofrecer a Isaac en sacrificio, y aún así, a pesar de que Dios le había prometido que en él lo haría padre de muchedumbre de gente, Dios le pide que sacrifique a Isaac. Y Abraham obedeció por fe. Después sabemos cómo continúa la historia, que Dios se proveyó el cordero para el holocausto, ¿no? Estaba probando la fe de Abraham. Después continúa el versículo 22, anteriormente nombra a Jacob también. Después por la fe José. José, el patriarca, el hijo de Jacob, que fue vendido a Egipto por sus hermanos por envidia, dice, por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Y eso lo pueden encontrar en Génesis 50:25, que Dios le dijo José le dijo a sus hermanos que Dios los iba a rescatar, que él iba a morir, pero que Dios lo iba a sacar de la opresión de Egipto, les iba a permitir salir de allí, y él les dio mandamientos sobre sus huesos. Y eso se cumplió en Josué 24:32, cuando tomaron posesión de la tierra prometida. Dice, el título que tiene acá dice, sepultura de los huesos de José. Y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo de Jacob, que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. O sea, enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto. José por fe les dio mandamientos porque tenía fe, confiaba en la fidelidad del Dios que los iba a rescatar de la opresión en Egipto.
Y continuamos, después nombra a Moisés, que fue también rescatado de morir cuando lo tiraron porque mataban a todos los hijos. Después dice que él escogió ser maltratado con el pueblo de Dios, Moisés. Por la fe Moisés dejó Egipto y cruzaron el Mar Rojo. Por fe celebró la Pascua en el desierto y la aspersión de sangre para que él... después continúa diciendo, por la fe también cayeron los muros de Jericó. Recuerdan cuando dieron vuelta 7 días y al final derribó los muros de Jericó para que tomen posesión de esa tierra, el pueblo de Dios. Por la fe Rahab la ramera también dio el informe del estado de la tierra a los espías que habían enviado. Y nombra muchísimos héroes de la fe, ¿no? Y después, mucho más abajo, dice que fueron apedreados, estos héroes de la fe, aserrados, muertos. Nombra también a Gedeón, a Barak, Sansón, a David, el mismo Samuel. O sea, muchos héroes que confiaron plenamente en el Señor, en Dios, en el Dios vivo, en el Dios creador, en un Dios salvador. Y todos estos héroes de la fe, dice que murieron sin alcanzar lo que se les había prometido, pero no perdieron su fe. ¿Por qué? Porque dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe, nuestra fe, no tiene que estar fundamentada en algo que vemos, en algo material, en algo que podemos tocar, palpar, algo tangible. Nuestra fe es espiritual. Y dice, y todos estos, en el versículo 39 de Hebreos 11, dice, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados antes que nosotros. Dice que Dios proveyó algo mejor para nosotros. Y sabemos que todos estos héroes de la fe fueron marcando el camino hasta llegar al Señor Jesucristo, ¿no? Hay muchas tipologías de Cristo acá que están nombrando, y Abraham, por sobre todo, le prometió que iba a ser padre de muchedumbre de gentes, y a Sara, madre de muchedumbre de gentes. ¿Por qué? Porque en esa descendencia iba a venir el Salvador, iba a venir el Señor Jesucristo, a redimir al mundo, a dar su vida en la cruz, para que todas aquellas que por fe reconocemos, la Biblia dice que en Romanos, en 3:23, dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y después dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿no? La Biblia dice, Dios dice que somos todas pecadoras, que nacemos con una naturaleza de pecado. Por eso estamos destituidas de la gloria de Dios. Pero el Señor Jesús murió en la cruz, dio su vida en la cruz del Calvario para cargar sobre él los pecados de toda la humanidad. Y al resucitar triunfó sobre la muerte, sobre esa muerte espiritual. Ese pecado que dice que estamos destituidos de la gloria de Dios pone una barrera entre Dios y el mundo, entre Dios y el pecador. Ese pecado impide el libre acceso, pero la cruz de Cristo, en ese abismo que separa a Dios del hombre, la cruz de Cristo es un puente para poder obtener la salvación y la vida eterna. ¿Y qué es la fe? La fe es creer lo que no vemos. Al Señor Jesucristo no lo vemos. Si bien Él estuvo en la tierra como la segunda persona de la Trinidad para cumplir un propósito de morir en la cruz por los pecados de la humanidad, a Dios no lo vemos, no lo conocemos, pero también tenemos la certeza y la esperanza de que lo vamos a ver, aquellas que hemos recibido a Cristo, que reconocimos un día que somos pecadoras, que le recibimos en nuestro corazón y creemos en esa obra triunfante de Cristo a través de la muerte y resurrección al tercer día, ¿no? Por esa resurrección del Señor Jesucristo, si nuestra fe está depositada solamente en Él, podemos tener la salvación y la vida eterna, porque Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, eso es una realidad tan cierta como este sol que tenemos hoy en este día jueves, que nadie va al Padre, y el Padre está en el cielo, sino es a través de la cruz del Señor Jesucristo. Y Él ve
nuestro corazón, ¿no? Dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto es lo que tuvieron estos héroes de la fe de Hebreos 11. Tuvieron la certeza y la convicción de lo que esperaban. Creyeron en el Dios fiel, Salvador, en el omnipotente, en el omnisciente. Y dando vuelta a la página, en Hebreos 10, para terminar, dice, Hebreos 10, 22, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Dios es fiel y va a cumplir todas sus promesas. Y aquellas que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, ¿qué esperamos? Dice, es la certeza de lo que se espera. Yo espero la redención de mi cuerpo. Cuando parta de esta tierra, voy directo a su presencia. Y el Señor me va a dar un cuerpo nuevo, diferente, perfecto, sin pecado, cuando esté en su presencia. Porque ninguna cosa inmunda. Yo ahora estamos las que hemos recibido a Cristo redimidas. Tenemos una posición de santos, pero seguimos en esta tierra, transitando el día a día. Pero cuando estemos en su presencia, Él nos va a dar un cuerpo incorruptible para estar delante de su santidad, delante de su majestad, ¿no? Esperamos eso y esperamos también un cielo nuevo y una tierra nueva. Y te hablo a vos nuevamente, amiga de educación bíblica que nunca recibiste a Cristo. Acá en el versículo 22 de Hebreos 10 dice que nos acerquemos con un corazón sincero. Sincero, o sea, sin nada que lo encubra, sin ninguna religión que te proteja, sin ninguna sabiduría humana que te haga pensar que este mundo te ofrece la salvación, que en este mundo se disfraza de luz, que el mundo te ofrece luz, que te ofrece paz. Sincero, reconociendo, mirando en tu interior. Muchas ideologías humanas dicen, mira tu yo interior, que tu yo interior te hace sentir bien, te hace ver lo buena que sos. Y no, Dios dice todo lo contrario. Dios dice que somos pecadores, pecadoras, y que estamos condenados por la eternidad si no reconocemos nuestra naturaleza pecaminosa y le recibimos como único y suficiente Salvador. No mires las filosofías humanas de tu yo interior, de la salvación, de lo bueno que sos, de las buenas obras. No mires eso, porque te estás condenando por la eternidad, por no poner tu fe en el único Salvador, que es el Señor Jesucristo. Te animo a que busques la verdad, a que investigues la verdad de Dios y que reconozcas que sos pecadora, que tenés una naturaleza, una esencia de pecado y que ese pecado te separa de Dios y que el Señor Jesucristo murió en la cruz para que si tu fe está depositada en el Señor Jesucristo, vas directo a la presencia cuando partas de esta tierra. Si tu fe no está en el Señor Jesucristo, la Biblia lo dice, es muy clara, no lo digo yo solamente te comparto lo que Dios nos ha dejado expresado a través de su palabra, que es la verdad absoluta. Hay dos caminos, el cielo y el infierno. El cielo a los que recibieron a Cristo, el infierno a los que no, a los que creen en las ideologías del mundo, a los que Satanás les ha cegado el entendimiento para que crean en sus políticas y en sus ideologías, que se disfraza como ángel de luz. Satanás es el más interesado que vos no creas en Jesucristo como Salvador. Quiere que estés condenado por la eternidad con Él, porque Dios ya triunfó sobre el enemigo, sobre Satanás, sobre el diablo. Ya está vencido, es solo cuestión de tiempo. Te animo a que creas en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Oremos. Señor, gracias por la fe que nos puedes dar aquellas que somos tus hijas, esa fe diaria también para sobrellevar cada circunstancia, y gracias porque nos permitiste esa fe salvadora de creer en un momento de nuestra vida en Jesucristo. Te pido por aquellas que aún no creyeron, que tú les convenzas de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Gracias por este día hermoso, en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Bueno, amigas y oyentes, que tengan una excelente jornada laboral y que el Señor les bendiga muchísimo. Chao, chao. Nos vemos, si el Señor lo permite, en la próxima.